En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno de ellos tiene una enseñanza, tiene una misión. Esa enseñanza está ligada con su misión. Por ejemplo, San Rafael. Su nombre significa medicina de Dios. Él fue el que se le apareció a Tobías para decirle cómo tenía que curarse de su ceguera. Y él también puede acudir a nosotros para ayudarnos a purificar la conciencia, para ayudarnos a que descubramos el bien y el mal y no nos dejemos engañar por el mundo que nos seduce y nos dice que es bueno lo que en realidad es malo. San Gabriel fue el que recibió el maravilloso encargo de aparecérsele a la Santísima Virgen María en el día de la Anunciación. Es el mensajero de Dios, aquel que nos trae una palabra de parte del Señor, indicándonos qué debemos hacer. Por eso es aquel al que podemos acudir cuando tenemos dudas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y no solamente me refiero a las dudas vocacionales, cuando algún joven se plantea si consagrarse a Dios o llevar una vida católica de laico comprometido. ¿Qué quiere Dios de mí? Pidámosle a San Rafael, a San Gabriel, que nos ayude y que nos dé también una voz de parte del Señor, como le dio una voz, una palabra a la Santísima Virgen. Y San Miguel es el capitán de los ejércitos de Dios, es el capitán de los ejércitos de los ángeles, es el que se enfrentó con Lucifer, con el demonio, y el que le derrotó, el que le mandó a los infiernos. Y su palabra, su nombre significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es, por lo tanto, el ángel que lucha contra la soberbia del mundo, la soberbia de los hombres, una soberbia que puede ser, siempre es, pero en especial en momentos determinados puede ser muy destructiva. Por ejemplo, una soberbia que lleva al hombre a construir armas de destrucción masiva o armamento químico. Una soberbia que lleva al hombre a destruir la naturaleza como si fuera su dueño cuando es solo su custodio. Pero también una soberbia que está en cada uno de nosotros, en unos más, en otros menos, pero de alguna manera en todos. Una soberbia que nos lleva a considerarnos superiores a los demás, que nos lleva a considerar que los demás tienen que estar a nuestro servicio, que somos el centro, que nos lleva no en un plan metafísico, profundo, pero sí en un plan muy concreto y muy real a querer ocupar el lugar de Dios y que todo gire en torno a nosotros y que nuestras opiniones no sean opiniones, sino sentencias irrevocables que no admiten ningún tipo de contrastación. Lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo opino, así es. Y en mi casa tiene que hacerse lo que yo mando. Y ahí hay soberbia. Una soberbia que se manifiesta también, al menos a veces, con el mal carácter, con la ira, con las palabras desagradables. Eso también es soberbia.
Unas personas tienen menos soberbia que otras, es verdad, ¿no? Pero, de alguna manera, más o menos, todos la tenemos. En una época como la nuestra, que es una época profundamente invadida del sentido de la soberbia y por eso muy apoderada por el demonio, necesitamos volver a pedir a San Miguel que venza y que aplaste al demonio, que él lidere de nuevo el ejército celestial contra el gran enemigo del hombre, que aplaste la cabeza de Satanás y que lo haga en cada uno de nosotros. Intenta controlar tu carácter. ¿Caerás 70 veces 7? Pues 71 veces 7 tienes que levantarte. Intenta controlar tu carácter. Intenta también escuchar. Tus opiniones quizá sean acertadas, pero escucha, escucha. Después tendrás que tomar tú las decisiones, según tu conciencia, pero escucha, porque a lo mejor tienes algo o mucho que aprender de los que viven contigo. No pienses en salirte siempre con la razón. No pienses que tú tienes que tener siempre la última palabra. Pidámosle a los 3 grandes arcángeles que nos dé la salud de Dios, que nos ayude a distinguir el bien del mal, que nos den la capacidad de escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, y que nos ayude especialmente San Miguel a vencer el demonio de la soberbia que de una manera o de otra anida en cada uno. Como María y con María, la gran humilde, la que venció a Satanás, pisemos la cabeza de la serpiente. Que así sea.